Pero esa noche, Traoré respondió sin vacilar: no negocio con extorsionadores, no me arrodillo ante matones, y no abandono a mi pueblo porque una potencia extranjera me lo exija. A las 3 de la madrugada, el silencio de la oficina presidencial fue quebrado por un timbre insistente. La voz al otro lado de la línea era tan fría como el acero y tan precisa como una orden militar. Capitán Ibrahim Traoré, tiene exactamente 2 días. Restaure los contratos mineros, reanude las alianzas de vigilancia, revierta todo lo hecho contra los intereses de Israel. O dimite o nosotros nos encargamos de sacarlo. ¿Puede una sola elección, tomada en la soledad de la madrugada, cambiar el destino de todo un continente? Esta es una pregunta que ha rondado la mente de líderes, historiadores y pueblos enteros a lo largo de la historia africana. Pero en la madrugada de un martes cualquiera, en el corazón de Burkina Faso, esta cuestión dejó de ser un ejercicio intelectual y se convirtió en una realidad palpable, cargada de tensión, miedo y coraje. No hubo espacio para la duda ni para el diálogo. No se enviaron ejércitos, ni tanques, ni hubo discursos públicos. Solo una amenaza poderosa, desmuda y calculada para derribar a un presidente africano sin disparar una sola bala. La llamada fue el preludio de una batalla invisible, en la que los viejos métodos de conquista colonial dejaron paso a maniobras mucho más sutiles, pero igual de letales. Su negativa iba mucho más allá de un simple acto de orgullo personal. Era la defensa de la dignidad de un pueblo, la reafirmación de que Burkina Faso, aunque pequeño y sin salida al mar, tenía derecho a decidir su rumbo. Era el eco de un sentimiento largamente reprimido en África, el deseo de autodeterminación, de respeto y de justicia. Burkina Faso, con apenas 22 millones de habitantes y un territorio que no alcanza ni la mitad del tamaño de Francia, simbolizaba la lucha de todo un continente. No tenía armas nucleares, ni un ejército comparable al de las grandes potencias, pero contaba con algo más poderoso: la determinación de resistir, de no ceder ante la extorsión. ¿Puede entonces un país que ni siquiera figura entre los primeros 20 de África en términos de PIB desafiar a una potencia global y sobrevivir? ¿Qué sucede cuando la voluntad de un pueblo se enfrenta a la maquinaria del poder internacional? Estas preguntas, lejos de ser abstractas, se volvieron vitales cuando Traoré y su gabinete escucharon la grabación de la amenaza. No era, como muchos medios occidentales quisieron hacer creer, una simple disputa comercial. Era un intento de anular la soberanía de un país y someterlo a intereses ajenos. Esta escena, que podría parecer sacada de una novela de espionaje, en realidad es la representación moderna de una larga serie de episodios similares en la historia africana. Por ejemplo, en los años 60, cuando Kwame Nkrumah, el primer presidente de Ghana, fue derrocado tras desafiar intereses británicos y estadounidenses, los documentos desclasificados décadas después mostraron cómo las amenazas y presiones externas jugaron un papel crucial. La historia se repite, con nuevos actores y tecnologías, pero con la misma pugna fundamental: ¿quién escribe el destino de África? Durante décadas, Burkina Faso fue terreno fértil para la explotación extranjera. Multinacionales mineras obtenían concesiones ventajosas, con beneficios mínimos para la población local. Sistemas de vigilancia importados prometían seguridad, pero terminaban sirviendo para espiar a la propia ciudadanía y a los rivales políticos. África en general ha sido laboratorio de todo tipo de experimentos, desde golpes de Estado financiados por la CIA o la KGB durante la Guerra Fría, hasta la imposición de condiciones económicas asfixiantes por parte del FMI y el Banco Mundial. La crisis de Burkina Faso no es una anomalía. Es la continuación de una larga tradición de intervenciones: la caída de Patrice Lumumba en el Congo, la guerra civil en Angola, la desestabilización de Libia tras la intervención de la OTAN. En todos estos casos, la narrativa de la ayuda internacional ocultaba intenciones menos nobles: el control de recursos, la expansión de zonas de influencia, la protección de intereses geopolíticos. El gabinete de Traoré, consciente de este trasfondo, debatió durante horas: ¿ceder y evitar el desastre inmediato o resistir y arriesgarlo todo? La historia africana está llena de líderes que optaron por el compromiso, solo para ver a sus países sumidos en décadas de dependencia y subdesarrollo.
Pero también existen ejemplos de resistencia, como el de Thomas Sankara, quien intentó transformar Burkina Faso en los años 80 antes de ser asesinado por desafiar a los poderes establecidos. Traoré eligió el camino de la resistencia. Sabía que la decisión no solo afectaría a su gobierno, sino que podría inspirar a otros países a seguir su ejemplo. La sala donde se tomó esta decisión se impregnó de una tensión comparable a la que se vivió en Argel en 1954, cuando el Frente de Liberación Nacional Argelino decidió iniciar la guerra de independencia contra Francia. En ambos casos, lo que estaba en juego era la dignidad nacional y el derecho a la autodeterminación. ¿Cuáles fueron los primeros pasos tras el rechazo al ultimátum? Traoré ordenó la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad. Se reforzaron los protocolos de ciberseguridad y se establecieron líneas directas con posibles aliados. En un ejemplo de diplomacia ágil, se contactó a Caracas para obtener respaldo diplomático y energético, a Teherán para asesoramiento en ciberdefensa y a Moscú y Beijing en busca de tecnología y apoyo económico. Esta estrategia recuerda a la de países como Cuba, que durante la crisis de los misiles en 1962 buscó apoyo soviético para sobrevivir al bloqueo estadounidense. El pueblo de Burkina Faso tampoco se quedó de brazos cruzados. En las horas siguientes, miles de personas salieron a las calles de Ouagadougou y otras ciudades. Portaban banderas, pancartas y una consigna clara: la soberanía no se negocia. Este fenómeno social tuvo paralelismos con la llamada Primavera Árabe, cuando millones de ciudadanos en Túnez, Egipto y Libia se movilizaron para reclamar agencias sobre su propio futuro. Sin embargo, en Burkina Faso, el objetivo era resistir la injerencia externa, no solo derrocar a un gobierno. Las primeras represalias no tardaron en llegar. Al amanecer, Burkina Faso fue blanco de ataques cibernéticos coordinados. Bancos bloqueados, datos estratégicos filtrados, sistemas de comunicación caídos. La economía, ya frágil, comenzó a resentirse. Las comparaciones con el cerco digital impuesto a Irán y Venezuela no tardaron a aparecer. En ambos casos, la presión tecnológica buscaba doblegar gobiernos resistentes a las órdenes de las potencias. La reacción popular fue espontánea, pero rápidamente se transformó en un movimiento estructurado. Se organizaron comités de defensa de la soberanía en barrios, escuelas y universidades. Los sindicatos declararon huelgas de advertencia, y los líderes religiosos convocaron jornadas de oración por la paz y la dignidad nacional. En algunos casos, comunidades campesinas establecieron redes de vigilancia para identificar posibles saboteadores enviados por intereses extranjeros. Pero la respuesta del gobierno fue rápida y eficaz. Se creó un gabinete de crisis dirigido por expertos formados en universidades africanas y extranjeras, que coordinó la defensa digital y la protección de infraestructuras críticas. La transparencia fue clave. Cada intento de sabotaje, cada amenaza, cada sanción internacional fue comunicada al pueblo. Esta estrategia, inspirada en la gestión de crisis de países como Islandia tras la crisis financiera de 2008, fortaleció la confianza ciudadana y desarmó la propaganda extranjera. La Unión Africana, por su parte, convocó una sesión de emergencia. Delegaciones de más de 20 países firmaron el Protocolo de Ouagadougou, un acuerdo histórico de defensa mutua y condena a la injerencia extranjera. Este acto tuvo ecos del Movimiento de Países No Alineados, fundado en Belgrado en 1961, cuando naciones del sur global decidieron no tomar partido en la Guerra Fría, pero sí defender su autonomía. Los medios occidentales, no obstante, lanzaron una campaña mediática sin precedentes. Pintaron a Traoré como un dictador temerario, justificando así posibles acciones más agresivas en el futuro. Sin embargo, lejos de aislar a Burkina Faso, esta narrativa reforzó la convicción de que la lucha era justa. Países vecinos, como Mali y Níger, expresaron su solidaridad, recordando los tiempos en que la independencia africana era una causa común. Burkina Faso se convirtió en símbolo continental de la dignidad. La decisión de no ceder encendió debates en universidades, asambleas populares y redes sociales de todo el continente. Intelectuales y artistas comenzaron a producir poemas, canciones y películas inspiradas en la resistencia burkinesa. El ejemplo se volvió contagioso. En Senegal, estudiantes organizaron foros sobre autodeterminación. En Sudáfrica, movimientos sociales exigieron reformas para limitar la influencia extranjera en sectores estratégicos. El precio de la resistencia fue alto.
En menos de una semana, Burkina Faso enfrentó sanciones, la suspensión de ayudas internacionales y la caída de inversiones. Pero, como sucedió en India durante el movimiento de independencia liderado por Gandhi, el costo inmediato se compensó con el aumento del respeto internacional y la apertura de nuevas alianzas. Países de América Latina y Asia ofrecieron acuerdos comerciales directos, evitando intermediarios occidentales. Este cambio social se reflejó en la educación. En las escuelas de Ouagadougou, los profesores adaptaron el currículo para incluir la historia reciente de la resistencia. Se discutía no solo geografía o matemáticas, sino también los conceptos de dignidad, soberanía y liderazgo ético. Inspirados por ejemplos históricos como el de Nelson Mandela en Sudáfrica, los estudiantes debatían cómo construir un país más justo y autónomo. A nivel institucional, la resistencia se tradujo en proyectos concretos. Se propuso la creación de una moneda africana, siguiendo el ejemplo del euro en Europa, para reducir la dependencia del franco CFA. Se fundó un consorcio espacial africano en Nairobi, con el objetivo de desarrollar tecnología propia y no depender de satélites extranjeros. Se estableció la Academia de Liderazgo en Kampala, destinada a formar una nueva generación de líderes comprometidos con la soberanía continental. En términos económicos, Burkina Faso adoptó medidas de supervivencia similares a las empleadas por Vietnam tras la guerra. Se incentivó la producción local, se promovieron alianzas sur-sur y se priorizó la innovación tecnológica. Emprendedores comenzaron a desarrollar aplicaciones móviles para el comercio local, evitando plataformas extranjeras vulnerables a sanciones. Agricultores y cooperativas crearon redes de intercambio directo, fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria. En la vida cotidiana, los efectos fueron contradictorios. Por un lado, la escasez de ciertos productos importados y las dificultades financieras generaron malestar. Por otro, la sensación de orgullo y empoderamiento nunca había sido tan fuerte. Jóvenes que antes soñaban con emigrar a Europa comenzaron a organizar cooperativas para desarrollar proyectos locales. La migración, durante años un doloroso éxodo, empezó a frenarse lentamente. Familias enteras decidieron apostar por el futuro en casa. En el ámbito internacional, la diplomacia africana experimentó un giro notable. Por primera vez en décadas, las delegaciones africanas en Naciones Unidas hablaron con una sola voz, defendiendo el principio de no injerencia y el derecho a negociar en pie de igualdad. El eco de la resistencia burkinesa llegó a foros tan diversos como la cumbre del G20 y la Conferencia de Países Menos Desarrollados. África dejó de ser vista como un sujeto pasivo y empezó a ser reconocida como actor estratégico. Por supuesto, el riesgo de represalias nunca desapareció. Cada paso hacia la autonomía fue vigilado de cerca por potencias interesadas en mantener el status quo. Pero la lección central fue clara. Ceder una sola vez equivale a perpetuar la dependencia. Defender la dignidad, en cambio, aunque costoso y difícil, allana el camino hacia una verdadera emancipación. La experiencia de Burkina Faso no es una excepción aislada, sino un capítulo más en la larga lucha de África por la autodeterminación. Desde la resistencia etíope frente a la invasión italiana en 1935, hasta la reciente movilización popular en Sudán para exigir un gobierno civil, el continente ha demostrado una capacidad de resiliencia y creatividad que desafía todos los estereotipos. Sin embargo, la dignidad, por poderosa que sea, nunca está garantizada para siempre. Cada generación debe decidir si asume el reto de defenderla o si prefiere la comodidad de la sumisión. En esto, la historia africana ofrece lecciones valiosas. Los logros de hoy pueden desvanecerse mañana si no se consolidan con instituciones fuertes, educación de calidad y participación ciudadana. ¿Y si la verdadera fortaleza de un pueblo reside en sus convicciones, más que en sus armas o riquezas? Esta pregunta, planteada por filósofos como Frantz Fanon y Chinua Achebe, sigue retumbando en el corazón de África. La noche en que Burkina Faso rechazó el ultimátum, no solo defendió su dignidad, sino que encendió una chispa capaz de iluminar todo un continente. Lo que comenzó como una amenaza terminó siendo el mayor error de quienes apostaron por la intimidación. El pequeño país de los hombres íntegros se negó a inclinarse, y ese acto de resistencia se transformó en símbolo. La soberanía nunca se negocia bajo presión.
En lugar de aislarse, Burkina Faso abrió caminos hacia alianzas inesperadas y despertó una solidaridad africana inédita. Pero el precio de esa dignidad nunca es bajo. Quedarse de brazos cruzados hoy es renunciar a la oportunidad de escribir un capítulo distinto en la historia africana. Si África no aprovecha este momento, corre el riesgo de volver a caer bajo intereses ajenos, repitiendo los mismos ciclos de dependencia y humillación. Por primera vez en muchas décadas, naciones que antes dudaban de su propia voz se unieron para reclamar el derecho a elegir su destino. Las instituciones regionales cambiaron de tono, la sociedad civil se organizó y la economía local empezó a explorar rutas nuevas, lejos de la dependencia impuesta. La dignidad dejó de ser una palabra para convertirse en una nueva moneda de cambio, tan valiosa como el oro o el petróleo. Cada decisión importa. Cada acto de resistencia, por pequeño que parezca, puede inspirar a millones. No se trata solo de Burkina Faso. Se trata de cada pueblo africano que sueña con un futuro propio, sin tutores ni chantajes. El mundo observa, y la pregunta ya no es quién tiene más poder, sino quién tiene la razón y el coraje para defenderla. La dignidad africana, tras aquel episodio, fue reconocida en foros internacionales. Se convirtió en bandera y ejemplo. Pero este despertar solo tendrá sentido si cada uno de nosotros participa, reflexiona y se atreve a preguntar, ¿qué puedo hacer yo para que África no vuelva a ser silenciada? El riesgo de mirar hacia otro lado es demasiado alto. El momento es ahora, y la historia todavía se está escribiendo. Lo que inició la convicción de un solo líder solo podrá convertirse en cambio duradero si la acción colectiva lo respalda.